En Babilonia, 600 años antes de Cristo, reinaba un monarca tirano que gobernaba de forma despiadada hasta que un encuentro con Jesús cambió su destino. La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento es poco conocida, pero está narrada en el libro de Daniel, ambientado en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Este rey era arrogante y cruel, disfrutando de la tortura de sus súbditos. Ejercía un dominio absoluto sobre el mundo antiguo, actuando como un dictador después de subyugar a Siria y enfocarse en Egipto, su principal oponente en esa época. Para concretar su sueño de gobernar un vasto imperio, veía a Judá como un obstáculo a eliminar. Nabucodonosor decidió entrenar a jóvenes judíos para que le sirvieran como consejeros y sabios. Entre los cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos también como Belsasar, Sadraque, Mesaque y Abednego. El rey determinó la construcción de una imponente estatua de oro, de 90 pies de altura, posiblemente para reforzar su poder, convocando a su corte para una grandiosa ceremonia. Todos los líderes fueron ordenados a asistir a la dedicación de la estatua, instruidos a postrarse y adorarla. El no acatar esta orden resultaría en ser arrojados a un horno en llamas, quemándose hasta convertirse en cenizas. Todos obedecieron a Nabucodonosor, ya que no solo buscaba establecerse como líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 hombres en la sala se negaron a postrarse, a pesar de la presión social que no fue fácil de soportar. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos permanecer de pie entre los demás que se postraban y corrieron a informarle eso a Nabucodonosor. Los celos se reflejaban en sus acusaciones contra los 3 judíos que, a pesar de estar cautivos, habían alcanzado posiciones de poder debido a su fe, que les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los funcionarios menores de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadraque, Mesaque y Abednego, y no dudaron en actuar cuando Nabucodonosor descubrió la situación. Él se enfureció inmediatamente. A pesar de haberles dado a los acusados la oportunidad de responder a las acusaciones, tal vez eso indicara su consideración por ellos. Sin embargo, el rey solo aceptaría una respuesta: la total sumisión. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o enfrentar la muerte en el fuego. A pesar de los elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor cuestionó: ¿quién es el Dios que puede librarlos de mi poder? Como antes, esta pregunta sería respondida eventualmente. El capítulo 3, versículos 13 y 14, del libro de Daniel dicen: al oír esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadraque, Mesaque y Abednego. Fueron llevados ante el rey, quien les dijo: ¿es verdad que ustedes no adoran a mi Dios ni veneran la estatua de oro que mandé hacer? Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y depositaron su confianza en Dios. Su respuesta fue impresionante: Rey Nabucodonosor, no necesitamos responderte en este asunto. Si es así, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, nos rescatará de tus manos, oh rey. Pero aunque no lo haga, sepa, oh rey, que no adoraremos tus dioses ni reverenciaremos la imagen de oro que has erigido. Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. En resumen, afirmaron que preferían enfrentar la muerte a desobedecer a Dios. Aun si Dios permitiera que fueran quemados, elegirían servir al Dios vivo en lugar del ídolo inerte. El valor de esto para ellos era incalculable. Preferían la muerte a ser infieles a Dios. No tenían dudas, se habían preparado para ese día durante mucho tiempo. Nabucodonosor, enfurecido, cambió su expresión hacia Sadraque y Abednego. Ordenó que la fragua fuera calentada 7 veces más de lo habitual. Fuertes hombres de su ejército ataron a los judíos y los arrojaron a la fragua ardiente. La orden fue urgente y la fragua extremadamente caliente. El propio fuego mató a los que los habían arrojado dentro. Sin embargo, los 3 cayeron al fuego aún atados. Cuando Nabucodonosor miró, quedó asombrado. Les preguntó a sus consejeros: ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Ellos confirmaron que sí. Sorprendido, el rey observó: veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego y no están heridos. El cuarto tiene apariencia de un hijo de los dioses.
Nabucodonosor se quedó incrédulo al ver no solo que salieron ilesos, sino también al notar la presencia de un cuarto individuo, aparentemente un hijo de Dios, implicando ser el Cristo. Testificó que esa cuarta persona era un hijo de Dios, presente durante el periodo más desafiante de la prueba. Jesús estaba allí físicamente con ellos en la fragua de fuego. Es posible que Sadraque, Mesaque y Abednego no tuvieran pleno conocimiento de la presencia de Jesús, aunque hubo momentos en los que eran conscientes de su presencia en medio de sus aflicciones. En la narrativa leemos sobre 4 hombres caminando sueltos en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que estos hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían unidos se quemaron. Dios es capaz de sorprender incluso a aquellos cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que creó el alma puede someter incluso al mayor de los tiranos. La fragua era grande, proporcionándoles espacio para caminar. Estaban ilesos, lo que les permitía caminar. Sus mentes estaban tranquilas, caminando como si estuvieran en un jardín de placer. La respuesta es sí. No estaban luchando por escapar, sino caminando despreocupadamente en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió del fuego también los liberaría de él. Nabucodonosor cometió el error de pensar que era el ser más poderoso del mundo. Sin embargo, allí encontró a alguien más poderoso que él. ¿Cuál sería el impacto de eso sobre él? Aun después de presenciar tal escena, todavía tenía confianza para exigir adoración como si nada hubiera cambiado. Entonces se acercó a la puerta de la fragua ardiente y dijo: Sadraque, Mesaque y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan aquí. Y ellos salieron del medio del fuego. Los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron a su alrededor y vieron que el fuego no había afectado sus cuerpos. Sus cabellos no estaban quemados, sus ropas no estaban dañadas y ni siquiera olían a humo. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado habían sido divinamente rescatados, los convocó. Ni un solo cabello en sus cabezas había sido quemado en el proceso. Es sorprendente que alguien haya sobrevivido siquiera por un segundo dentro de la fragua, cuando tantos otros perecieron justo en la entrada. Dios puede liberarnos de pruebas o sostenernos y fortalecernos milagrosamente durante un juicio. La fe de estos hombres en el Dios verdadero es impresionante. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, la confianza en el Dios que es quien dice ser y hace lo que dice que hará, y la fe revelada por la confianza en el único capaz de liberarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el Rey más poderoso resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Tu fe muestra que Dios puede librarnos de nuestros propios problemas y desafíos. Como cristianos, sabemos que Dios es capaz de liberarnos. Sin embargo, también entendemos que Él no siempre actúa de esa manera. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o por razones desconocidas. No siempre comprendemos por qué pasamos por pruebas, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. A pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, Juan fue capaz de decir: aunque me mate, aún así confiaré en Él. Sabemos que Dios no nos garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución, necesitamos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes hombres. Aunque no lo haga, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. Daniel capítulo 3, versículo 18. La historia de Sadraque, Mesaque y Abednego es un testimonio de fe, coraje y perseverancia. Nos recuerda que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando enfrentamos desafíos, es crucial mantener la fe en Dios y perseverar, sin dudar. Las palabras de estos 3 jóvenes son algunas de las más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no los haya consumido sorprendió a Nabucodonosor. Al caminar por la fe podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos confiar en que Dios está con nosotros, nos sostendrá y eventualmente nos liberará.
Cuando sufrimos persecución o dolor, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el final. La vida después de la muerte es la garantía para todos los que aman y obedecen a Dios, permitiéndonos trascender el dolor y el sufrimiento de esta vida. La historia de estos jóvenes ha cautivado a niños y adultos durante siglos. Sus acciones representan una forma de desobediencia civil, una oposición consciente a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. El rey ya no sería el mismo. Abandonó al Dios al que adoraba a favor del Dios del pueblo al que antes perseguía. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a ningún otro que no fuera el Dios Todopoderoso. Los líderes devotos deben buscar constantemente al Señor, buscando vislumbres de su poder y gloria. Cuando esto sucede, se vuelve más sencillo canalizar nuestro celo para servir al único Dios verdadero. Daniel capítulo 3, versículos 28 a 30, relata la respuesta de Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego, que envió a su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, desobedeciendo la orden del rey y entregando sus cuerpos antes que servir o adorar a cualquier otro Dios que no sea su propio Dios. Por tanto, decreto que cualquier persona de cualquier nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadraque, Mesaque y Abednego sea despedazada y que sus casas sean hechas montones de escombros, porque no hay otro Dios que pueda salvar como este. Entonces el rey hizo que Sadraque, Mesaque y Abednego prosperaran en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento, aunque no se ha referido por ese nombre ni aparezca de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su presencia está entrelazada en el Antiguo Testamento, y la validación de esa presencia se destaca en toda la Sagrada Escritura. Jesucristo confirmó que el Antiguo Testamento hace referencia a él. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 46, confrontado por autoridades religiosas, él explicó que las Escrituras antiguas hablan de él. Dijo: si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él escribió sobre mí. Según Jesús, el camino de Dios con la humanidad, desde tiempos antiguos, apuntaba hacia él. Otro momento en el que Jesús mostró su presencia en el Antiguo Testamento fue en el día de su resurrección. Los relatos indican que más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalaban a Jesucristo y se cumplieron durante su vida en la tierra. Estas profecías incluían detalles sobre su nacimiento, como se registra en Isaías 7:14, así como sobre su ministerio terrenal e incluso la manera en que moriría. Jesús sorprendió a las autoridades religiosas al leer Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret y afirmar que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Lucas 4:18 a 21. Estos momentos refuerzan la presencia significativa de Jesús en el Antiguo Testamento, revelando la continuidad y la integración de su obra a lo largo de la historia humana, desde tiempos antiguos hasta su tiempo en la tierra. La vida de José refleja la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento son como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, Abraham profetizó respondiendo a la pregunta de Isaac sobre el cordero: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Esta frase es profética en relación con Jesús. Jesús no solo se menciona en el Nuevo Testamento, sino también en varios pasajes del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido por Dios. Se podría decir que Jesús es la esencia de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia sirve como un faro apuntando a la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. La historia de Sadraque, Mesaque y Abednego es un relato de fe, coraje y perseverancia, enseñándonos que cuando somos fieles a Dios, incluso frente a la persecución, Él siempre está con nosotros. Esta historia también refleja a Jesucristo, quien permaneció fiel a Dios incluso enfrentando la muerte. Él fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien especial. Que el coraje de Sadraque, Mesaque y Abednego nos inspire a permanecer firmes en la fe independientemente de los desafíos. Agradezco tu dedicación al ver
Que este mensaje pueda iluminar tu día. Hasta la próxima.